Hay que tener clara una cosa. Los hipnotizadores han descubierto una ley fundamental, a la que llaman ley del efecto inverso. Si tratas de hacer algo sin comprender los fundamentos, el resultado será justo lo contrario. Es como cuando estás aprendiendo a montar en bicicleta. Vas por una carretera silenciosa, sin tráfico, a primera hora de la mañana, y ves un mojón rojo plantado al borde de la carretera. Una carretera de 20 metros de anchura y solo un pequeño mojón, y te entra miedo. Podrías ir derecho hacia el mojón y chocar con él. Entonces te olvidas de la carretera de 20 metros de anchura. De hecho, aunque fueras con los ojos vendados, habría muy pocas probabilidades de que tropezaras con el mojón. Pero ahora, con los ojos abiertos, te olvidas de toda la carretera. Tu atención ha quedado enfocada. Para empezar, el rojo llama mucho la atención. ¿Y qué miedo te da? ¿Quieres evitarlo? Te has olvidado de que vas en bicicleta, te has olvidado de todo. Ahora, para ti el único problema es cómo evitar esa piedra. Si no lo consigues, puedes hacerte daño, puedes chocar con ella. En estas condiciones, el choque es absolutamente inevitable. Vas a chocar con la piedra. Y después te sorprenderás. Con lo que me esforcé por evitarla, lo cierto es que chocaste con la piedra por haberte esforzado tanto. Cuanto más te acercabas, más te esforzabas por evitarla. Pero cuanto más te esforzabas, más se centraba tu atención en ella. Esto se convierte en una fuerza hipnótica, te hipnotiza. Llega a ser como un imán. Es una ley muy fundamental de la vida. Mucha gente se esfuerza por evitar muchas cosas, y cae en esas mismas cosas. Intenta evitar algo con mucho esfuerzo, y acabarás cayendo en la misma trampa. No puedes evitarlo. Esa no es la manera de evitarlo. Relájate. No te esfuerces tanto, porque solo puedes hacerte consciente mediante la relajación, no con el esfuerzo. Mantente tranquilo, callado, en calma. ¿Qué es la tensión? Es tu identificación con toda clase de pensamientos y miedos. La muerte, la ruina, la devaluación del dólar, toda clase de miedos. Esas son tus tensiones, y también afectan a tu cuerpo. Tu cuerpo también se pone tenso, porque el cuerpo y la mente no son dos entidades separadas. El cuerpo-mente es un único sistema, así que cuando la mente se pone tensa, el cuerpo también se pone tenso. Puedes empezar por la conciencia. Entonces la conciencia te aleja de la mente y de las identificaciones con la mente. Como es natural, el cuerpo empieza a relajarse. Ya no estás atado, y a la luz de la conciencia no pueden existir tensiones. También puedes empezar por el otro extremo. Simplemente, relájate, afloja todas las tensiones, y a medida que te relajas notarás con sorpresa que en ti emerge una cierta conciencia. Son inseparables. Pero es más fácil empezar por la conciencia. Empezar por la relajación es un poco difícil, porque incluso el esfuerzo por relajarse crea una cierta tensión. Existe un libro norteamericano, si quieres encontrar toda clase de libros estúpidos, Estados Unidos es el sitio adecuado. En cuanto vi el título del libro me costó creerlo. El título es You Must Relax, debes relajarte. Pero si hay un debes, ¿cómo vas a poder relajarte? El debes te pondrá tenso. La palabra misma crea tensión inmediatamente. El debes llega como un mandamiento de Dios. Es posible que la persona que escribió el libro no sepa nada de relajación y no sepa nada de las complejidades de la relajación. En Oriente nunca hemos comenzado la meditación a partir de la relajación. Hemos comenzado la meditación a partir de la conciencia. Entonces la relajación llega por sí sola, no hay que traerla. Si tienes que traerla, habrá cierta tensión. Debe venir por sí sola. Solo entonces será relajación pura. Y viene. Si quieres, puedes intentarlo a partir de la relajación, pero no como dicen los consejeros norteamericanos. En cuestión de experiencia del mundo interior, Estados Unidos es el lugar más infantil de la Tierra. Europa es un poco más antigua, pero Oriente ha vivido durante miles de años en busca de su ser interior. Estados Unidos solo tiene 300 años de edad. En la vida de una nación, 300 años no son nada. Por eso, Estados Unidos es el mayor peligro para el mundo. Armas nucleares en manos de niños, Rusia se comportaría de un modo más racional. Es un país antiguo y tiene todas las experiencias de una larga historia. En Norteamérica no hay historia. Todo el mundo conoce el nombre de su padre, el apellido de sus antepasados y nada más. Ahí termina tu árbol genealógico. Estados Unidos no es más que un bebé. Ni siquiera un bebé, está aún en el seno materno.
Comparada con sociedades como India y China, acaba de ser concebida. Es peligroso dar armas nucleares a esa gente. Hay problemas políticos, religiosos, sociales, económicos, y todos te torturan. Empezar por la relajación es difícil. Por eso en Oriente nunca hemos empezado por la relajación. Pero si quieres hacerlo, tengo cierta idea de cómo empezar. He trabajado con personas occidentales y he adquirido conciencia del hecho de que no pertenecen a Oriente y no conocen la corriente oriental de conciencia. Proceden de una tradición diferente, que nunca ha conocido conciencia alguna. Especialmente para los occidentales, he creado sistemas de meditación como la meditación dinámica. Cuando dirigía campamentos de meditación, utilizaba el Giberish, la cháchara meditativa, y la meditación Kundalini. Si quieres empezar por la relajación, hay que hacer primero estas meditaciones. Eliminarán todas las tensiones de tu mente y tu cuerpo, y entonces la relajación es muy fácil. No sabes la cantidad de cosas que estás reprimiendo, y esa es la causa de la tensión. Cuando permitía el Giberish en los campamentos de las montañas, es difícil hacerlo en las ciudades porque los vecinos empiezan a enloquecer. Comienzan a telefonear a la policía y a decir, están destruyendo toda nuestra vida. No saben que si participarán en sus propias casas, sus vidas saldrían de la locura en la que están viviendo. Pero ni siquiera se dan cuenta de su locura. El Giberish consiste en permitir que todos digan en voz alta lo que se les pase por la cabeza. Era tan gozoso oír lo que decía la gente. Irrelevante, absurdo, porque yo era el único testigo. La gente hacía toda clase de cosas, y la única condición era no tocar a los demás. Uno se ponía de cabeza, otro se quitaba la ropa y se quedaba desnudo, y se pasaba la hora entera corriendo. Un hombre se sentaba todos los días delante de mí, debía de ser un corredor de bolsa o algo parecido, y en cuanto empezaba la meditación sonreía, solo de pensar en lo que iba a hacer. Entonces sacaba su teléfono. Oiga, oiga, y me seguía mirando por el rabillo del ojo. Yo evitaba mirarlo para no perturbar su meditación. Él vendía sus acciones y compraba otras, se pasaba la hora entera al teléfono. Meditation first y last freedom. Todos hacían las cosas raras que habían estado reprimiendo. Cuando la meditación terminaba, había 10 minutos de relajación y se podía ver que en esos 10 minutos la gente se desplomaba, sin hacer ningún esfuerzo, porque estaba totalmente agotada. Había estado echando fuera toda la basura, de modo que ahora tenía una cierta limpieza y se relajaba. Miles de personas, y ni siquiera podías pensar en que allí había 1000 personas. La gente venía a decirme, prolonga esos 10 minutos, porque nunca en la vida habíamos sentido tal relajación, tal alegría. Nunca habíamos pensado que pudiéramos entender lo que es la conciencia, pero aquí la hemos sentido venir así pues, si quieres empezar por la relajación, primero tienes que pasar por un período catártico. Meditación dinámica, meditación Kundalini o Giberish. Tal vez no sepáis de dónde procede esta técnica del Giberish. Se debe a un místico sufí que se llamaba Jabar, y esta era su única forma de meditación. Cuando alguien acudía a él, le decía, siéntate y empieza, y la gente sabía a qué se refería. Él nunca hablaba, nunca pronunciaba discursos. Simplemente, enseñaba a la gente a parlotear. Por ejemplo, de vez en cuando hacía una demostración. Durante media hora decía toda clase de tonterías en no se sabe qué idioma. No era un idioma. Se dedicaba a decirle a la gente cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Esta era su única enseñanza. Ya los que la comprendían les decía simplemente, siéntate y empieza. Pero Jabar ayudó a mucha gente a permanecer en completo silencio. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? La mente se queda vacía. Poco a poco, una profunda nada, y en esa nada una llama de conciencia. Está siempre presente, rodeada por tu parloteo. Ese parloteo hay que echarlo fuera. Es tu veneno. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Tu cuerpo tiene tensiones. Empieza a hacer cualquier movimiento que el cuerpo quiera hacer. Sin manipularlos. Si el cuerpo quiere bailar, si quiere andar, si quiere correr, si quiere rodar por el suelo, tú no debes hacerlo, solo tienes que permitirlo. Dile al cuerpo, eres libre, haz lo que te venga en gana, y te llevarás una sorpresa. Dios mío. La de cosas que el cuerpo quería hacer y yo reprimía, y esa era la tensión. Así pues, hay dos tipos de tensión, las tensiones corporales y las tensiones mentales. Las dos tienen que liberarse antes de empezar la relajación que te llevará a la conciencia.
Pero empezar por la conciencia es mucho más fácil, sobre todo para los que pueden comprender el proceso de la conciencia, que es muy sencillo. Lo estás utilizando todo el día con las cosas. En el coche, en el tráfico sobrevives incluso en el tráfico urbano. Y es una absoluta locura. Hace unos días, leí una noticia de Atenas. Las autoridades habían organizado una competición de 7 días para taxistas, con trofeos de oro para los 3 conductores que mejor cumplieran las normas de tráfico. Pero en toda Atenas no habían encontrado una sola persona que las cumpliera. La policía empezaba a preocuparse. Casi habían concluido los 7 días, y el último día querían encontrar como fuera 3 conductores. Aunque no fueran perfectos, había que entregar los premios. Encontraron un hombre que seguía con exactitud las reglas de tráfico y se pusieron muy contentos. Corrieron hacia él con el trofeo. Pero al ver venir a la policía, el hombre se saltó un semáforo en rojo. No quería meterse en líos sin necesidad. La policía le gritaba espere. Pero él no hizo caso, se saltó el semáforo y desapareció a toda prisa. Lo intentaron con otras 2 personas, pero nadie se detenía al ver a la policía. Y así, tras haberlo intentado durante 7 días, los 3 premios siguen en la jefatura de policía, y Atenas sigue adelante, tan alegremente como de costumbre. Estás utilizando la conciencia sin ser consciente de ello, pero solo con cosas exteriores. Es la misma conciencia que tienes que utilizar para el tráfico interior. Cuando cierra los ojos, hay un tráfico de pensamientos, emociones, sueños, imaginaciones. Toda clase de cosas que pasan a toda velocidad. Haz con el mundo interior exactamente lo mismo que has estado haciendo en el mundo exterior y te convertirás en un testigo. Y cuando lo has probado, el gozo de ser testigo es tan grande, tan sobrenatural, quieres profundizar más y más en él. Querrás experimentarlo cada vez que tengas tiempo para ello. No es cuestión de adoptar una postura. No es cuestión de acudir a un templo, una iglesia o una sinagoga. Cuando estés sentado en un autobús o en un tren, cuando no tengas nada que hacer, simplemente cierra los ojos. Evitarás que se te cansen los ojos de tanto mirar hacia afuera, y te dará tiempo suficiente para mirarte a ti mismo. Esos momentos se convertirán en las más bellas experiencias. Y poco a poco, a medida que crece la conciencia, toda tu personalidad empieza a cambiar. El salto cuántico más grande es el que va desde la inconsciencia a la conciencia.